Sí, muy buenos días a todos. Y antes de iniciar mi charla, quería tener unas palabras en primer lugar, de reconocimiento y, en segundo lugar, de agradecimiento para Joaquín Castellón. Yo llevo en este puesto unos meses y siempre he encontrado en él apoyo, cariño y solidaridad, cuestiones estas que hacen falta mucho en el mundo en el que nos movemos. Así que, Joaquín, no sé dónde estás, pero muchas gracias. Bueno, pues buenos días y es un placer estar hoy aquí, en esta ciudad, patrimonio de la humanidad y cuna para muchos y para todos del parlamentarismo, de las primeras Cortes, lo que tiene que ver con valores, con principios y con derechos, de lo que vamos a hablar posteriormente. Muchos se preguntan y me preguntan muchas veces casi que qué hace una chica como tú en un sitio como este, es decir, qué hace una embajadora metida en el mundo de la ciberseguridad. Pues bien, la Ley de Acción Exterior en 2014 reconocía la existencia de misiones diplomáticas especiales para cometidos de carácter especial. ¿Y cuáles son estos cometidos? Pues fundamentalmente aquellos que tienen un carácter transversal e interministerial. Piensen que tenemos todavía una administración, digamos, vertical, una administración muy basada, sobre todo en el ámbito exterior, en lo bilateral, y por lo tanto es necesario a veces reunir en una figura todas aquellas tareas. Tras la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013, se creó la primera figura del embajador en misión especial para la ciberseguridad y, sin duda, ello supuso una mejora cualitativa en el desarrollo de la acción exterior del Estado en esta materia. Ahora, recientemente, en marzo pasado, cuando el Consejo de Ministros me nombró, añadió un elemento nuevo, un elemento muy novedoso, un elemento a la luz de los desafíos para nuestra seguridad, como son las amenazas híbridas y como así constata la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre pasado. En definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de contribuir a potenciar, a reforzar la presencia de España en las organizaciones, conferencias, foros internacionales y regionales de los que España forma parte y donde las amenazas híbridas y la ciberseguridad, con especial atención siempre a la Unión Europea, tienen un especial papel. Y, por supuesto, participar en las distintas iniciativas internacionales, apoyándonos, eso sí, siempre en la coordinación de las posiciones de los diferentes agentes nacionales implicados. Cuando hablamos de ciberseguridad, y no me voy a extender mucho, porque ustedes mejor que yo lo saben, hablamos de un concepto muy amplio. Hablamos de creación de confianza y de seguridad en la utilización de las TICs. La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene una definición que se refiere al conjunto de herramientas políticas, a conceptos de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas para proteger los activos de la organización y de los usuarios en el ciberentorno. Pero la ciberseguridad también tiene que ver, y mucho, con la seguridad nacional, con la garantía y supervisión de nuestros derechos y libertades, con nuestros valores como sociedad y como país y, en definitiva, con garantizar nuestra soberanía. Y con ello, y en consecuencia, con garantizar y asegurar también, en la medida de lo posible, la paz y la seguridad internacionales. El ciberespacio no es un espacio natural, es un espacio hecho y construido por la mano del hombre y es lo que se ha dado en llamar un espacio bien o un bien común global. Es una naturaleza, un entorno interconectado, complejo y diverso, donde, lo saben ustedes bien también, no existen fronteras y donde las fronteras nacionales quedan desdibujadas y diluidas. Y es un espacio donde actúan múltiples actores, y no solo los Estados. También aparecen los actores no estatales, el sector privado, la industria, los usuarios, la academia, etc. Y es además un elemento, un factor geopolítico nuevo, un factor geopolítico que la literatura tradicional no había tenido en cuenta y que determina, sin lugar a dudas, las relaciones de poder hoy y que las va a seguir determinando
en el futuro. Es un espacio que posibilita avances, prosperidad, indudablemente tiene múltiples ventajas para la humanidad, pero también supone múltiples amenazas, una elevación de las tensiones, una desestabilización y también no solamente una desestabilización en el ciberespacio, sino también con consecuencias en el mundo físico, pudiendo provocar situaciones de escalada, situaciones de tensiones en conflicto y en ascenso. Hoy se han incrementado las amenazas, se han sofisticado, han proliferado en vectores, en actores, en efectos, en objetivos, en todo. Y todo ello nos lleva a actuar desde dentro, pero también desde fuera, desde el ámbito nacional, pero sobre todo desde el ámbito internacional. Y para muchos incluso nos lleva también o nos puede llevar a actuar en contra. Toda esta complejidad exige respuestas, como decimos, respuestas conjuntas, nacionales, internacionales y multilaterales. Y de la misma manera, una aproximación integral, una aproximación que implique a todos los actores e instrumentos disponibles, a instrumentos políticos, diplomáticos, militares y económicos, y que contemple y tenga en cuenta procesos políticos en curso, que tenga en cuenta los niveles de desarrollo de cada país y, por qué no, también cuestiones de carácter humanitario. Y esta visión integral es la adoptada y ha sido la adoptada por la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en vigor y estoy segura que lo estará en la próxima. Deseo destacar que España cuenta con recursos tecnológicos, con herramientas y con un sector privado potente, eficiente, para hacer frente a estos desafíos. Y además, y sí quiero dejar constancia de ello, del prestigio y del respeto internacional en este campo. No voy a entrar a desarrollar la estrategia de ciberseguridad nacional, pero sí a subrayar que uno de los principios rectores de la misma es la cooperación internacional. Esa estrategia deriva una línea de acción, la línea de acción que lleva por título Compromiso internacional, promover los intereses, promover un ciberespacio seguro y confiable en apoyo de los intereses nacionales. Esta línea de acción contempla, entre otras acciones, reforzar la presencia de España, coordinar la posición nacional, promover la armonización legislativa y los convenios, promover acuerdos en el seno de organizaciones internacionales, fomentar los canales de información, la cooperación bilateral, la construcción de capacidades en terceros estados, la participación en ejercicios y, por supuesto, avanzar en la colaboración con la Unión Europea y con la OTAN. De esta línea de acción se deriva un plan o se ha derivado un plan de cooperación internacional y Unión Europea y un grupo de trabajo que coordina el MAE y donde se encuentran insertos, donde se sientan todas las instituciones a las que Joaquín ha hecho referencia antes. Pero además de la UE, que ya nos vamos a dedicar unos minutos, además de la UE trabajamos en la OTAN, en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, donde se han desarrollado un conjunto de 16 medidas de fomento de la confianza. Piensen ustedes que en la OSCE se sientan Estados Unidos y Rusia junto a otros 55 países. Trabajamos también en la OEA, con quien mantenemos una estrecha colaboración, especialmente para el desarrollo de los gobiernos electrónicos en las Américas, en el G20, en el Foro de Davos, en la Conferencia de Múnich, en la Freedom Online Coalition para la libertad en Internet, en el Foro Global para la Cyber Expertise, para la creación de capacidades en terceros estados, con el Foro Global de Internet, con el ICT for Peace y, por supuesto, con Naciones Unidas. Y bilateralmente también. Y hemos avanzado ya en MOUs de cooperación bilateral con casi una decena de países. Y esta agenda, y lamentablemente para mí, no para de crecer.
porque no hay reunión, no hay encuentro bilateral que tengan nuestros dirigentes o los dirigentes europeos que no lleve implícito un apartado relativo a la ciberseguridad. Ya decía Kissinger que la ciberseguridad, el ciberespacio, iba a desafiar toda la experiencia histórica y así está siendo. Y esto nos ha llevado a que desde la Segunda Guerra Mundial todo el entorno de seguridad, toda la estructura basada en los acuerdos de la posguerra estén en entredicho. Y están en entredicho sobre todo porque no existe a día de hoy una regulación internacional del ciberespacio. El Internet, hemos dicho ya, es un bien público global y es precisamente en el derecho internacional donde se cuidan los bienes públicos globales, donde se gestionan estos bienes públicos y donde los intereses públicos globales están garantizados. Ello muestra que la legislación nacional no es suficiente y necesitamos normas internacionales que garanticen online los mismos derechos de país como ciudadanos y como país que tenemos garantizados offline. Malcolm Shaw, en su introducción al derecho internacional, que titulaba «Desde la cueva al ordenador», destacaba el papel central que en nuestras vidas juega el derecho. Piensen ustedes que nos movemos en un entorno regulado en todos los ámbitos de nuestra vida, pero no es así en el ciberespacio y no es así en el ámbito internacional. Y a pesar de que la ciberseguridad es un problema común, insisto, el ciberespacio carece de regulación. Para ello, creemos que es importante y el foro donde ello se debe resolver es en Naciones Unidas. Naciones Unidas, hasta la fecha, ha iniciado esta ardua tarea a través de la creación de grupos de expertos. Se han celebrado hasta la fecha 5 grupos de expertos. Tan solo 3 de ellos, el de 2010, 2013 y 2015, dieron lugar a acuerdos de consenso, dieron lugar a acuerdos palpables. El de 2017 quedó en tablas, por decirlo de una manera más conveniente. No obstante, quiero recordar que existe consenso en varias cosas. Consenso en la comunidad internacional, en que el derecho internacional es aplicable, lo que para Occidente incluye también los derechos humanos. Para todos es también aceptable que la Carta de Naciones Unidas se aplique en su totalidad al ciberespacio y, de la misma manera, la obligación de los Estados de fomentar un ciberespacio abierto, seguro, estable, accesible y pacífico. No he dicho libre, todavía sobre eso no hay acuerdo. Y, de la misma manera, determinadas normas para el comportamiento responsable de los Estados. Como les decía, en el 2017 no se pudo avanzar. ¿Qué es lo que tenemos detrás? Y lo estamos viendo en estos momentos en Nueva York. Hay 3 elementos. En primer lugar, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas señala el derecho de la legítima defensa, el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Eso nos lleva a definir la agresión. Y si hay agresión, hay legítima defensa. Pero para eso hay que atribuir, hay que saber quién ha cometido la atribución. Para cualquier ataque es necesario saber quién lo ha hecho. Pero la atribución, de acuerdo con el derecho internacional, solo puede ser atribuida a un Estado, porque los Estados, lo recuerdo, son los únicos sujetos de derecho internacional. Pero ¿qué ocurre si la agresión viene de un actor no estatal? El Estado no puede, la comunidad no puede reaccionar en legítima defensa. Y tampoco existe el derecho a la legítima defensa preventiva. Es decir, la Carta de Naciones Unidas no nos permite actuar por anticipación. En segundo lugar, tenemos otro hándicap, y es el concepto del que hablaba antes de mantener online los mismos derechos que tenemos offline, incluido el derecho a la privacidad. Piensen ustedes que no existe todavía un tratado internacional mundial que proteja los datos.
Y, por último, existe falta de consenso en torno a la composición del ciberespacio. Nosotros creemos, Occidente, la Unión Europea, España, consideran que el ciberespacio es un espacio plural compuesto no solamente por los Estados, compuesto por el sector privado, por los usuarios, por la academia, por la industria, etc. Para otros no es así y, por lo tanto, en el ciberespacio solo existen Estados. En estos momentos en Nueva York nos encontramos realmente con una situación de polarización que espero que finalmente se resuelva en favor de consensos de mínimos. En este contexto, ¿cuál es la posición europea y cuál es, en consecuencia, la posición de España? En primer lugar, crear o intentar crear o trabajar para crear un marco estratégico para la prevención de conflictos, la cooperación y la estabilidad en el ciberespacio. En segundo lugar, garantizar la aplicación del derecho internacional, las normas de comportamiento responsable de los Estados y la creación de las medidas de fomento de la confianza. En tercer lugar, buscar resoluciones, una resolución en Nueva York que parta de los consensos establecidos anteriormente y, en consecuencia, la creación de un nuevo grupo de expertos. En todo caso, no estamos por favorecer ni por buscar un tratado, precisamente, como he dicho, por la diferente concepción que tenemos del ciberespacio. Y, finalmente, a ese espacio abierto, seguro, estable y global, añadirle también un ciberespacio libre. En este esquema, en este contexto, digamos, conceptual, se está moviendo y se mueve la Unión Europea para crear un ecosistema cibernético capaz de asegurar la prosperidad, la seguridad y la integridad de nuestras sociedades. En septiembre pasado, en septiembre de 2017, en ese momento estaba al frente del Consejo la presidencia Estonia. A nadie se le escapa que Estonia sufrió lo suyo y se ha convertido en un país digital hoy por naturaleza. Ahí se aprueba una comunicación conjunta que pretende aumentar la resiliencia, la disuasión y la defensa de la Unión y que cambia radicalmente la perspectiva que tenía hasta ahora Europa. Pasamos a una perspectiva integral que comprenda todos los elementos de la ciberseguridad. Recordemos la insistencia y el interés en tener un mercado único digital y, para ello, si el mercado único digital no es seguro, no va a ser tampoco mercado único. Pasamos, pues, a una situación reactiva a una proactiva en búsqueda de sinergias. Y, de la misma manera, pasamos a buscar una autonomía estratégica de Europa, a mejorar, como digo, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de respuesta y a reforzar la capacidad, la cooperación internacional, tanto con la conjunción de esfuerzos con la UE, con los Estados miembros, dentro de los Estados miembros, con la industria, la academia y los usuarios. Y hay que recordar, y apunto aquí, que hoy por hoy Europa es un importador neto de productos y soluciones de ciberseguridad y, en gran medida, nuestros servicios provienen de proveedores no europeos. Este conjunto de medidas del año pasado tienen tres objetivos básicos. En primer lugar, asegurar una eficaz ciberresiliencia y la confianza en el mercado único digital. Entre las acciones en este campo, permítanme destacar la reforma de NISA, el reforzamiento de NISA, que va a haber triplicado su presupuesto, la creación de un marco de certificación de productos y servicios apostando por la ciberseguridad por diseño, la transposición, que ya conocen bien a los Estados miembros, en todos los Estados miembros, de la directiva NIS, el llamado blueprint o modelo o marco general para la gestión de crisis y la respuesta rápida de emergencias, con el reforzamiento y la creación de la red europea de CERTS y la futura creación del Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad, como ha señalado Joaquín, y la red de centros nacionales de competencia. Es una propuesta muy reciente de la Comisión, es una propuesta que requiere, a nuestro juicio, reflexión y pensamiento, porque impone la creación de un nuevo centro con una serie de funciones que hasta ahora la estructura que España mantiene las tiene repartidas entre diferentes instituciones.
En segundo lugar, crear las capacidades para prevenir, disuadir, detectar y responder a actividades maliciosas. Se refuerza Europol, está en fase de trílogos la directiva contra el fraude en Internet y la falsificación de los medios de pago distintos al efectivo, la directiva, la llamada e-evidence, para el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas, los avances en el segundo protocolo de Budapest o convenio de ciberdelincuencia y el reforzamiento, y esto es importante, de la respuesta diplomática conjunta con la llamada caja de herramientas. Y además se avanza en ciberdefensa. Se incluye la parte ciber en la cooperación estructurada permanente y se contempla el Fondo Europeo de Defensa para el apoyo de proyectos en este campo. Y, en tercer lugar, reforzar la cooperación internacional. Hemos hablado de nuestra posición en Naciones Unidas, pero también quería dejar aquí constancia de la importancia que la Unión Europea dota al fortalecimiento de capacidades en terceros estados. Se ha publicado recientemente unas guías de capacity building y se va a crear una red de external capacity building que espero pueda contar con alguna institución española. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Desde el punto de vista político, y creo que es importante señalarlo, el Consejo Europeo de noviembre pasado, aquel donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, afirmó que un ciberataque podía constituir base suficiente para que un Estado miembro invocara la cláusula de solidaridad del Tratado de Funcionamiento de la Unión y la de asistencia mutua, y reconoció los vínculos crecientes entre ciberseguridad y defensa. Se avanzó también en la utilización de la caja de herramientas diplomáticas, y ello con motivo de los WannaCry y NotPetya, que, aunque el conjunto de la Unión, se mostró remiso respecto a atribuirlos a uno u otro país, sí que los condenó firmemente, destacando que no solamente habían desestabilizado el ciberespacio, sino también habían provocado situaciones de tensión en cascada. Hoy hemos avanzado más en esta, cultura ciber internacional, pues a fuerza de los hechos. El ataque recientemente sufrido o recientemente hecho público por la Organización para las Armas Químicas en La Haya ha llevado a que empecemos a hablar ya en la Unión Europea de una cultura común de la atribución. Se trata, sin duda, de un desafío de carácter técnico y político que requiere de mucha reflexión. No obstante, este primer documento inicial del Servicio Europeo de Acción Exterior apuesta por que la atribución de las actividades cibermaliciosas pueda basarse y deba basarse en un gran número de elementos de variada naturaleza, que comprenderían datos técnicos derivados de análisis forenses, junto con fuentes de inteligencia e información de fuentes abiertas y otros elementos, incluyendo el contexto político. Nosotros somos partidarios, y así lo hemos hecho saber, que este proceso pertenece única y exclusivamente a la esfera interna soberana de los Estados. Por lo tanto, no es probable, no es posible que a medio plazo vayamos a un concepto o a un proceso o a procesos de atribución colectiva europeos. Nosotros valoramos, y España valora positivamente en este sentido, los avances de la Unión para aumentar su resiliencia, su capacidad de disuasión y de respuesta. No obstante, a nadie se le escapa que queda un largo camino por recorrer, y un largo camino por recorrer para lograr autonomía estratégica, que consideramos un elemento sustantivo. Y para ello, como digo, dos apuntes en materia de ciberdefensa. En primer lugar, el marco político de ciberdefensa que acabamos de revisar y que contempla una colaboración, una cooperación más activa con la OTAN, es decir, la unión de los elementos civiles con los militares. Y respecto de la OTAN, simplemente dejarles un apunte.
La Cumbre de Varsovia, en julio de 2016, consideró el ciberespacio como el quinto dominio de operaciones, es decir, junto a la tierra, el mar, el aire y el espacio ultraterrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un artículo 5 en el Tratado de Washington, Tratado Fundacional de la Alianza, que lleva y que define la agresión entre los Estados miembros. En todo caso, y como dice el propio secretario general de la Alianza, Stoltenberg, hay que manejarse con cautela y con cuidado. En todo caso, y desde la Cumbre de Gales, la OTAN lo que ha querido es trasladar la percepción y la constancia hacia terceros de que la OTAN está preparada para cualquier tipo de ataque, ya se produzca este en el medio físico o en el ciberespacio. Y un apunte final para que tengan la última hora de lo que se está haciendo en Europa. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre el Estado de la Unión, el pasado septiembre, destacó la importancia crucial y la prioridad absoluta para Europa de tener procesos electorales libres, justos y seguros. Tengan ustedes en cuenta que de aquí a mayo del año que viene se van a producir alrededor de 25 procesos electorales de diferente naturaleza en los Estados miembros. Y ahí Juncker propuso 5 medidas que vamos a trabajar de aquí a unos meses y que creo que son del interés de todos, sobre todo en tanto que ciudadanos y miembros de la sociedad en la que vivimos. En primer lugar, un replanteamiento de la protección de datos o un reenfoque de la protección de datos en la aplicación, relacionados con el proceso electoral. En segundo lugar, transparencia para garantizar que la comunicación política online se hace con las garantías debidas. En tercer lugar, reforzar la ciberseguridad para el propio proceso electoral, la cooperación nacional y europea y la previsión incluso de sanciones pecuniarias para el maltratamiento de datos de carácter electoral. Termino ya porque me están regañando. Solamente, por favor, 3 conceptos y quedémonos con ellos. Cooperación, digamos, formalizada a través de la creación de medidas de fomento de la confianza. Derecho, para organizarnos, para poder saber dónde estamos y para podernos permitir ir hacia una gobernanza global. Y, en tercer lugar, mantener esa perspectiva integral, omnicomprensiva, eso que llaman complementar el approach gubernamental con un enfoque del conjunto de la sociedad. Muchas gracias y perdónenme por el tiempo.